Hare Krishna, ¿cómo están? Bienvenidos todos a la clase de los días jueves, 17 horas, a cargo del Prabhu Harivilas Das. El tema de hoy va a ser del capítulo 2, texto 7, ¿qué es lo mejor para mí? Recuerden de que estamos viendo el Bhagavad Gita, el Prabhu nos está dando clases sobre el Bhagavad Gita, y cualquier duda o consulta pueden dejarlo anotadito, o si no, al final pueden hacer sus preguntas o consultas al final de la clase. Y también ahora le damos la bienvenida a Tita Una, que ella va a cantar mantras para ponernos en ambiente. Haribol. Hare Krishna, bueno, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar entonces cantando un mantra para entrar en la frecuencia trascendental de los santos nombres y así poder estar preparados para escuchar atentamente la clase. Muchas gracias a todos. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Rakashana Ranjana Yashodanandana Rajajana Ranjana Yamuna Tira Chari Yamuna Tira Chari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Bharatari Yamuna Tira Bharatari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Chari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
Hare Krishna, bienvenidos a todos. Entonces, vamos a continuar con la lectura del Bhagavad Gita, capítulo 2, resumen del contenido del Gita, verso 7. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. El verso nos dice: Karpanya dosho pahata swabhava Prichami tuan dharma sammuda chetaha Yachreya syamnishchitam bruhitanme Shishasteham sadi mantuam prapamnam. Traducción: Ahora estoy confundido en cuanto a mi deber y he perdido toda compostura a causa de una mezquina flaqueza. En esta condición te pido que me digas claramente qué es lo mejor para mí. Ahora soy tu discípulo y un alma entregada a ti, por favor, instrúyeme. Entonces a este punto, Arjuna, como vimos la clase pasada, tenía unos síntomas de lamentación, confusión, etc. Y estaba así argumentando desde una postura materialista, o sea, desde una identificación corporal. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Debido a las características propias de la naturaleza, todo el sistema de las actividades materiales es una fuente de perplejidad para todo el mundo. A cada paso hay perplejidad, y por ello es menester acudir a un maestro espiritual genuino que pueda brindarle a uno la guía apropiada para cumplir con el propósito de la vida. Todas las escrituras védicas nos aconsejan que acudamos a un maestro espiritual genuino para librarnos de las perplejidades de la vida, las cuales ocurren sin que lo deseemos. Dichas perplejidades son como un incendio forestal, que de alguna manera comienza a arder sin que nadie lo haya encendido. De igual modo, la situación del mundo es tal que las perplejidades de la vida aparecen automáticamente, aunque no queramos semejante confusión. Nadie quiere un incendio y sin embargo este se produce y nos quedamos perplejos. Así pues, la sabiduría védica nos aconseja que para resolver las perplejidades de la vida y entender la ciencia de la solución, uno debe acudir a un maestro espiritual que forme parte de la sucesión discipular. Una persona que tiene un maestro espiritual genuino se supone que lo sabe todo. En consecuencia, uno no debe permanecer en medio de las perplejidades materiales, sino que debe acudir a un maestro espiritual. Ese es el significado de este verso. ¿Quién es el hombre al que lo aquejan las perplejidades materiales? Es aquel que no comprende los problemas de la vida. En el Brihad Aranyaka Upanishad 3.8.10 se describe al hombre perplejo de la siguiente manera: Yova etat aksharam gargi avitti tuashmal lokat praiti sakripana. Aquel que no resuelve los problemas de la vida mientras es un ser humano y que por ende se va de este mundo como los perros y los gatos, sin entender la ciencia de la autorrealización, es un avaro. Esta forma humana de vida es un bien de lo más valioso para la entidad viviente, que puede utilizarla en resolver los problemas de la vida. Luego, aquel que no utiliza esta oportunidad debidamente es un avaro. Por otra parte, se encuentra el brahmana o aquel que es lo suficientemente inteligente como para utilizar este cuerpo en la resolución de todos los problemas de la vida. Yat etat aksharam gargi vidituasmal lokat praiti sabrahmana. Los kripanas o personas avaras pierden el tiempo en ser demasiado afectuosos con la familia, la sociedad, el país, etc., bajo la concepción material de la vida. A menudo uno se apega a la vida familiar, es decir, a la esposa, a los hijos y demás familiares, sobre la base de la enfermedad de la piel. El Kripana cree que puede proteger a sus familiares de la muerte, o si no, cree que su familia o la sociedad pueden salvarlo de la muerte inminente. Esa clase de apego familiar puede encontrarse incluso en los animales, los cuales también se ocupan de sus críos. Arjuna, siendo inteligente, pudo darse cuenta de que su afecto por los miembros de su familia y su deseo de protegerlos de la muerte eran las causas de su perplejidad. Aunque él podía entender que su deber de pelear lo estaba aguardando, aún así, a raíz de esa flaqueza mezquina, no podía desempeñar los deberes. Por consiguiente,
Él le pide al Señor Krishna, al Maestro Espiritual Supremo, que le dé una solución definitiva. Él se entrega a Krishna en calidad de discípulo. Él quiere terminar las charlas amistosas. Las conversaciones entre el maestro y el discípulo son serias. Y ahora Arjuna quiere hablar con mucha seriedad ante el maestro espiritual reconocido. Krishna es entonces el maestro espiritual original de la ciencia del Bhagavad Gita. Y Arjuna es el primer discípulo en entender el Gita. La manera en que Arjuna entiende el Bhagavad Gita se expone en el propio Gita. Y no obstante, unos necios eruditos mundanos explican que uno no tiene que dirigirse a Krishna como persona, sino a lo innaciente que está dentro de Krishna. No hay ninguna diferencia entre lo interior y lo exterior de Krishna, y aquel que al tratar de entender el Bhagavad Gita no tiene idea de esto es el necio más grande de todos. Entonces, pidiendo el permiso de nuestros maestros espirituales predecesores, Srila Prabhupada, fundador acharya de ISKCON, mi maestro espiritual, Namah Vishnupadaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shrimate Purushatraya Swami Kinamine, Namaste Gora Brindavan Acharya Premada Prabhupada Sevako, Vedanta Shikshako Goloka Dhamma Prantaregata, y de los devotos. Entonces, Srila Prabhupada nos dice, el verso 2.7 representa un punto decisivo en el diálogo entre Arjuna y Krishna. Arjuna confiesa su confusión moral y su debilidad. Ahora estoy confundido acerca de mi deber y he perdido toda compostura. Y se entrega humildemente. Soy tu discípulo y me rindo a ti. Por favor, instrúyeme. Srila Prabhupada califica este verso como un momento de inflexión en la vida espiritual. Cuando uno está abrumado, sea por falta de claridad o confusión, aparece la valentía espiritual al rendirse a un maestro espiritual genuino. Describe la condición de Arjuna como Karpana dosha, una debilidad natural marcada por el miedo o la indecisión. Esto refleja nuestra limitada condición humana cuando se enfrenta al caos moral o existencial. Debido a esta debilidad, Arjuna hace una elección crucial. Reconoce su confusión, Dharma Samudacheta, y se somete a la guía del divino con el reconocimiento del discípulo, Shishasteham Sadimantuam Prapannam. Entonces, como nos dice aquí Srila Prabhupada, la situación de Arjuna representa la situación de muchos de nosotros, almas vivientes condicionadas, que delante de una circunstancia se encuentra confundido y no sabe cuál es su deber, cómo debe actuar. Entonces, debido a esto, es la pregunta, ¿qué es lo mejor para mí? Esto es muy importante porque muchas veces consideramos que lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, ya que creemos de conocernos, vamos a encontrar una solución a los problemas. Pero partiendo de la premisa que nosotros no somos lo que creemos que somos, no podemos llegar a una solución. El que mejor nos conoce es Krishna, porque Krishna actúa como Paramatma, es el testigo que está en nuestro corazón, vida tras vida. Nosotros podemos considerar solamente esta vida actual, ya que no tenemos recuerdos de las vidas pasadas. Entonces, consideramos que somos este presente, pero nosotros somos más que este presente. Somos una sucesión de vidas, una sucesión de encarnaciones. Entonces venimos así como con muchas situaciones y no solo de esta vida. Entonces, esta vida es solo el reflejo de lo acumulado durante las otras vidas. Pero el que sabe todo, sabe nuestro pasado, nuestro presente, incluso nuestro futuro, es Krishna. Entonces, en este caso, Arjuna se está rindiendo a Krishna como su maestro espiritual. Así como nosotros tenemos Srila Prabhupada, nuestro maestro espiritual, o nuestros maestros espirituales que nos dan el Diksha o nos inician en el Harinama, así en el canto de los santos nombres. Pero esto es muy importante porque si nosotros no consideramos la importancia del maestro espiritual como para resolver nuestros problemas,
Aquí lo define como Kripana, como avaro. Este avaro se usa en el sentido de que nosotros no estamos dando buen uso a nuestra forma humana de vida. Somos avaros en cuanto a las posibilidades que tendríamos si usamos bien esta existencia actual, sin embargo lo estamos usando solo para la complacencia de los sentidos. Entonces estamos haciendo mal uso de esta forma humana, digamos, de vida. Como Srila Prabhupada enfatiza, este verso es una llamada a buscar un gurú autorizado para guiar en medio de la incertidumbre de la vida. La vida material está llena de confusión automática y la salida real es acogerse a un maestro en línea discipular. Solo desde esa posición puede recibirse la orientación espiritual correcta. Arjuna, al dirigirse con esa humildad a Krishna, quien es el maestro supremo, ofrece el ejemplo de cómo se relaciona el estudiante con el maestro espiritual con respeto, sumisión y sinceridad. Entonces, aquí nos habla de algunas características de lo que tiene que tener un practicante para poder aspirar a ser un discípulo. Primero, considerar que necesita de la guía de otra persona. Esta guía es el maestro espiritual. También debe considerar cómo debe ser su comportamiento con el maestro espiritual. Debe ser humilde, debe ser sumiso, lo debe hacer con respeto y con sinceridad. En Conciencia de Krishna nos enseñan que estos 4 puntos son fundamentales para un practicante. Si nosotros no tenemos humildad, vamos a actuar desde el ego falso, porque consideramos que no necesitamos una guía, no necesitamos ayuda, no necesitamos de nadie, ya que nosotros nos conocemos bien y podemos resolver cualquier situación de nuestra vida. Si nosotros no utilizamos el respeto, consideramos que el maestro espiritual y yo estamos en la misma posición, que él no es más avanzado que yo, que él sinceramente no tiene nada que me pueda ayudar para resolver mis problemas. Si no soy sumiso, si no considero también que necesito que alguien me diga lo que tengo que hacer, aunque si a veces no lo puedo comprender, si no puedo comprender la instrucción del maestro espiritual, debo asumir que por falta de entendimiento no puedo comprender la instrucción del maestro espiritual, pero no es porque la instrucción del maestro espiritual no sea correcta. Sinceridad es lo más importante, tanto si nosotros nos queremos relacionar con devotos, con practicantes o con maestro espiritual, inclusive con Krishna, la sinceridad es lo más importante, porque ni siquiera el maestro espiritual ni Krishna están buscando la perfección en el practicante. No es este el propósito. Todos nosotros tenemos fallas, todos nosotros tenemos anartas, pero lo más importante es revelarle ese corazón al maestro espiritual. Solo así él puede resolver nuestros problemas. El otro día hablábamos con los devotos aquí y muchas veces me contaban así un pasatiempo de Bhaktisundar Maharaj, porque aquí hay 2 discípulos de él. Entonces Maharaj estuvo aquí y venían sus discípulos y Maharaj le preguntaba, ¿todo bien? Y ellos le decían, sí, Gurudeva. Ah, bueno, todo bien, perfecto. Entonces, no tengo nada que decirte, no tengo nada que aportarte, no tengo nada porque me decís que está todo bien. ¿No? Entonces Maharaj en una clase explicó, no, el discípulo debe decir, no, Gurudeva, está todo mal, estoy muy confundido, estoy sufriendo como loco, estoy muy desesperado, por favor ayúdeme. Entonces, el Maharaj explicaba, como ahí el maestro espiritual puede hacer su servicio, ahí el maestro espiritual puede, ¿no?, ayudar así al devoto o a su discípulo, a quien le pida así una instrucción. Pero si nosotros casi por cortesía o casi por respuesta automática siempre contestamos, está todo bien, entonces el maestro espiritual dice, bueno, perfecto, entonces continuemos.
así está todo bien, continúe con su vida así. Pero en la realidad uno está sufriendo, uno está confundido. Entonces, los momentos que uno tiene la posibilidad de estar en contacto con los sannyasis, con los gurús, debe ser así como un tesoro, debe aprovechar esos momentos, debe utilizarlos para preguntarle, Maharaj, por favor, ¿puedo hacerle una pregunta? Y preguntarle algo sobre su vida personal, sobre su sadhana, sobre algún punto filosófico que no entiende, algo que lo ayude a avanzar en la vida espiritual. En las decisiones importantes de la vida. En la vida contemporánea nos enfrentamos a decisiones que generan gran confusión. Cambio de trabajo, matrimonio, elección de carrera, migraciones, incluso cómo criar a los hijos, etc. Como Arjuna, podemos sentirnos paralizados por el karpanadosha, o sea, la debilidad o indecisión. ¿Cómo aplicar este verso? Reconocer que nuestra visión está limitada por emociones, apegos y prejuicios. Acudir a personas que vivan según principios espirituales firmes y que no tengan interés personal en nuestras decisiones. Escuchar con mente abierta, aun cuando el consejo implique sacrificios. Entonces, primero, nuestra visión es limitada por emociones, apegos y prejuicios, es decir, nuestro ego falso. Nuestra visión es limitada según los parámetros que hemos adquirido en esta vida, pero no nos vemos como almas, sino como soy tal persona, nacido en tal país, con tal características, con tal cultura, con tal, etc. Acudir a personas que practiquen principios espirituales firmes, que no tengan interés personal en nuestras decisiones, alguien neutral como el maestro espiritual, o un devoto mayor, una devota mayor, alguien que no tenga interés en lo que nosotros estamos viviendo, porque si nosotros vamos a aconsejar a alguien, pero estamos involucrados en la situación, por nuestros anartas vamos a buscar nuestro interés, porque tenemos esa tendencia, hasta que nuestros corazones no estén puros, la tendencia del alma condicionada es esa. Escuchar con mente abierta aun cuando el consejo implique sacrificios, cuando la instrucción del devoto, del maestro espiritual, parezca muy difícil, dar un segundo al corazón y callar la mente. Porque la mente nos va a proponer es muy difícil, es imposible, yo no puedo hacer eso, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la mente actúa desde el ego falso. En los conflictos interpersonales, cuando surgen malentendidos con familiares, amigos o compañeros de trabajo, es común reaccionar con orgullo o ira. La actitud de Arjuna nos recuerda pausar antes de actuar. Admitir que no tenemos todas las respuestas y que nuestras percepciones pueden estar distorsionadas. Buscar guía en textos sagrados o en personas con experiencia en resolver disputas con compasión y justicia. Entonces, pausar antes de actuar quiere decir actuar con inteligencia espiritual y no por impulso, no desde el ego falso, como dijo aquí, por orgullo o por ira. Admitir que no tenemos todas las respuestas, que es lo que está haciendo Arjuna. Arjuna está admitiendo que no tiene la solución. Eso es un paso muy importante para el alma condicionada. Si no da ese paso es muy difícil salir de la situación en la que está. Que nuestras percepciones pueden estar distorsionadas. Ese mantra muy usado, yo percibo, yo siento que. Eso está desde el ego falso, porque lo hacemos a través de los sentidos materiales. Percibimos a través de los sentidos. Escucho, o probé tal cosa, o vi tal cosa, pero los sentidos son limitados.
Como nos explicaba Srila Prabhupada, los ojos son limitados. Podemos ver mientras la luz está encendida, pero si apagamos la luz, no vemos. Y nosotros pensamos que en las sombras estamos viendo determinada forma, pero en realidad cuando prendemos la luz, esa forma puede ser otra cosa. Entonces nos está mostrando que nuestros sentidos están distorsionados. Asimismo, cuando hablamos de ego falso, debemos recordar que también son nuestras maneras de pensar, nuestros valores de vida, nuestros parámetros para desenvolvernos en la vida. Todo eso son anartas, porque en realidad no somos todo eso. Pero nosotros le damos demasiado valor porque todo eso es el fundamento de nuestra existencia material. Si nosotros borramos todo eso, nos sentiríamos demasiados vacíos. Entonces nos arraigamos a eso, nos apegamos a eso que creemos que somos. ¿Por qué? He construido durante tantos años todo eso, que ahora ya no soy. ¿Cómo es eso? No es posible. Entonces, ese es el apego que el devoto está practicando en conciencia de Krishna. No es solo a objetos materiales, sino a conceptos que tenemos materialistas de nuestro ego falso. En momentos de crisis existencial, la modernidad nos bombardea con incertidumbre, cambios económicos, crisis sociales, pérdida de seres queridos, diagnósticos médicos inesperados. En esas horas, la mente corre en círculos buscando salidas rápidas. Arjuna enseña que más sabio entregarse a una fuente eterna de conocimiento, Dios, el maestro espiritual o un guía fiel a la verdad, en lugar de confiar solo en teorías pasajeras o distracciones temporales. Si nosotros en ese momento nos dejamos llevar así por las emociones, que en este caso serían emociones negativas porque nos está hablando de crisis existencial, incertidumbre, inclusive diagnósticos médicos desfavorables, pero si nosotros tenemos una visión espiritual a través del proceso de conciencia de Krishna, podemos entender que son solo cosas pasajeras, son cosas temporales, que en realidad somos un alma espiritual. Entonces esto no quiere decir que la situación no nos va a perturbar o no nos va a influenciar en nuestra manera de actuar, pero sí lo podemos ver con visión espiritual. En la práctica espiritual diaria, Srila Prabhupada explica que este verso no solo es para crisis grandes, sino también para la vida diaria. Cada día, al sentarnos a leer, cantar o meditar, podemos adoptar internamente la postura de Arjuna. No sé qué es lo mejor para mí. Por favor, instrúyeme. Ese estado mental abre el corazón y permite que el mensaje espiritual nos transforme en lugar de que sea solo información. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos cantando nuestro Mahamantra en la yapa o estamos leyendo, debemos considerar que estamos en contacto. Cuando cantamos el Mahamantra, estamos en contacto con Krishna. Cuando estamos leyendo los libros de Srila Prabhupada, estamos en contacto con el maestro espiritual. Entonces, como nos dice aquí, si nosotros tomamos la actitud de no sé lo que es mejor para mí, por favor instrúyeme, porque tengo fe que lo que voy a leer con sinceridad, lo que voy a leer en este momento, me va a ayudar por misericordia del maestro espiritual. Porque el maestro y Krishna me van a ayudar que tenga una pequeña revelación en mi corazón y que eso me ayude. Pero si yo leo sin la concepción de que necesito esa ayuda y que solo leo y voy a entender, aquí nos dice, voy a tomar solo información. Vemos que muchos devotos tienen mucho conocimiento, pero es muy importante llevar ese conocimiento a las realizaciones, a interiorizar en nuestro corazón ese conocimiento. Pero ese conocimiento no se va a hacer si nosotros no consideramos que necesitamos la misericordia y la ayuda del Maestro Espiritual y de Krishna. Nosotros podemos leer por años, por vidas, el Bhagavad Gita y no lo vamos a entender si no consideramos que necesitamos la misericordia del Maestro y de Krishna.
Aspectos según Srila Prabhupada en la aplicación de la vida moderna. Situación inicial. Arjuna reconoce su confusión. Estoy confundido acerca de mi deber y afligido por debilidad. Esta es la condición llamada Karpana Dosha, la debilidad del corazón, común en la vida material. Admitirla es el primer paso para recibir ayuda genuina. Cuando nos sentimos paralizados por problemas personales, profesionales o emocionales, reconocer nuestra confusión en lugar de ocultarla. Esto es lo que habíamos hablado en la clase pasada de la debilidad del corazón. Existen dos debilidades, una enseñorearse de la naturaleza material y la segunda, creer que todo lo que veo en la naturaleza material me pertenece. La actitud correcta. Soy tu discípulo. La verdadera relación maestro espiritual se basa en humildad, sumisión y servicio. Sin estas cualidades no puede recibirse guía espiritual efectiva. Buscar mentores o consejeros con principios sólidos dispuestos a corregirnos y guiarnos, no solo a complacernos. Acción decisiva. Me rindo a ti. La rendición significa aceptar la instrucción del maestro espiritual como superior a nuestra opinión personal. En decisiones clave, permitir que la sabiduría probada pese más que las emociones momentáneas. El resultado esperado, instrúyeme claramente lo que es mejor. El maestro genuino, al recibir nuestra rendición sincera, nos da instrucciones claras y aplicables para la vida espiritual y material. Recibir consejo objetivo y actuar en consecuencia, incluso si implica disciplina y sacrificio. Principio atemporal. La guía auténtica disipa la confusión y fortalece la determinación. Srila Prabhupada enfatiza que rendirse al maestro genuino es la salida a la confusión de la vida. Aplicar este principio en familia, trabajo, relaciones y la vida espiritual, manteniendo siempre un referente de autoridad confiable. Entonces, debemos considerar que el maestro espiritual, siempre que hablamos de maestro espiritual, nosotros tenemos a Srila Prabhupada como maestro espiritual. Siempre debemos recordar esto. Debemos considerar que el maestro espiritual no solo nos está ayudando en esta vida, sino nos ayuda en nuestra existencia. Cuando uno considera que va a ser discípulo de un maestro espiritual, entiende que es por la eternidad. Entonces el maestro espiritual lo está guiando a través de esta vida a la próxima vida. O sea, lo está ayudando a que la próxima forma de vida sea lo mejor posible en cuanto a su estado de conciencia. Un maestro espiritual, como nos leímos aquí en un pasaje de Srila Prabhupada, no tiene ningún interés en absorber algo de nosotros, porque el maestro espiritual al contrario nos está dando, no nos está sacando cosas, no está ahí en esa relación para a ver qué me puedo aprovechar de mi discípulo. Al contrario, el maestro espiritual es un devoto avanzado que por su misericordia sin causa nos está ayudando en nuestro proceso. Debemos verlo así. Es un devoto que ha practicado más tiempo, más años. Podría dedicar su vida solamente a su autorrealización y sin embargo se predispone a ayudarnos. Se toma su tiempo, hace viajes para venir a predicar a todos nuestros países, a nuestros templos. Entonces nos está ayudando. A veces el maestro espiritual parece que es muy serio, muy duro, pero es que el maestro espiritual tiene que ser así. Porque Srila Prabhupada nos explica, el maestro espiritual tiene el deber de encontrar fallas en el discípulo. Si no, ¿en qué lo va a ayudar? Pero a veces como nos toca en algunos asuntos interiores, a veces un poco delicados, nos sentimos como juzgados, criticados. Entonces nuestro ego falso sufre. Y muchos discípulos no quieren esa parte de la relación con su maestro espiritual. Pero sin esa parte no es posible avanzar en la vida espiritual. Y ni siquiera en la vida material. Porque como aquí nos dijo al final, nos está ayudando tanto en la vida material como en la vida espiritual.
Hay maestros espirituales que son sannyasis y hay maestros espirituales que son grijastas. Entonces, los maestros espirituales grijastas ayudan a los devotos que son grijastas también en la vida espiritual y en la vida material. Entonces, no es solo, bueno, el maestro me da instrucciones solo en la vida espiritual y en la vida material estoy abandonado y no sé qué hacer y me la tengo que arreglar solo. No, el maestro espiritual es integral, nos ayuda en todos los aspectos, pero se requiere un requisito, sinceridad. Si nosotros no consideramos realmente como aquí Arjuna, debemos tener en cuenta que Arjuna veía a Krishna como su amigo y de un momento a otro tiene que olvidarse de esa relación y considerarlo su maestro espiritual. ¿No? Como si nosotros nos asociamos con algún devoto o alguna devota y de momento así ese devoto avanza y toma y se convierte en un sannyasi, con un maestro espiritual. Y nos instruye o nos habla desde esa posición. Entonces nosotros consideramos que ese devoto es nuestro amigo y queremos tener esa relación así de confianza, o consideramos que ese devoto es un maestro espiritual y nos está instruyendo desde otra situación, desde otra posición. ¿No? Entonces siempre debemos tener en cuenta la posición que ocupan los devotos, la posición que nosotros ocupamos. Sí, una vez leía un pasatiempo muy interesante. Había una persona que tomaba los remanentes de todos los Vaishnavas, de todos los devotos. No miraba según la posición que ocupaban, porque según él todos eran mejor que él. Todos. Entonces, aunque a nosotros nos cueste tomar esa posición, solamente por reflexionar en ese pasatiempo, en la actitud de ese devoto, eso nos ayudaría muchísimo. ¿No? Como una vez le pregunté a Yamunacharya Maharaj, un gurú de Brasil, ¿por qué tenemos esa tendencia a criticar inclusive a veces a los devotos? Y Maharaj me dijo que termine con esa actitud o con esa tendencia, porque eso secaba mi vida, mi plantita espiritual. Que haga el esfuerzo siempre de buscar cosas positivas en el devoto. Antes de hablar, que piense en algo que hizo lindo. Qué bien que hizo su servicio, qué bien que cantó, qué bien que cocinó, qué bien. Y seguramente nos costará encontrar algo bueno en ese devoto o en esa devota. Sin embargo, si tenemos que buscar una falla, la vamos a encontrar muy rápido. Entonces eso habla de nuestro corazón, ¿no? De cuánto todavía estamos confundidos, de cuánto todavía, sí, tenemos muchos anartas como competencia, como envidia, como codicia de posiciones según nuestro ego falso para un reconocimiento. ¿No? Ayer hablábamos aquí en una clase sobre la posición que ocupan los devotos. ¿No? Y la devota que estaba dando la clase nos explicó que a veces en la posición que nos pone Krishna es justamente donde más tenemos que trabajar nuestros anartas. Y eso conlleva muchísima responsabilidad también. Y tienen que estar luchando ahí entre lo que los devotos puedan pensar que según la posición de esa persona hace bien, hace mal, y sin embargo ese devoto está luchando con tantas cosas internas por ese servicio que Krishna lo está ocupando en ese lugar. Pero como nosotros a veces no consideramos todo eso, solamente vemos un aspecto exterior y ya hacemos una crítica o una idea muy fácil de esa persona. Entonces, como nos está diciendo aquí este verso y como nos está diciendo Srila Prabhupada, antes de actuar, tomarnos un segundo antes de pensar, de juzgar, de considerar que todos estamos así haciendo lo mejor posible en nuestra práctica, que todos necesitamos de la asociación de los devotos, de los maestros espirituales que nos ayuden. Entonces, podemos hacer un punto por aquí. Si quieren agregar algo, preguntar algo, son todos bienvenidos.
Gracias, Prabhu, por la clase. Le hago una consulta. En una parte usted dijo que... Le voy a hacer varias consultas, que anoté. No recuerdo, no teníamos que verlo a Krishna como Krishna, sino lo ignaciente que está dentro de Krishna. ¿Podría ampliar un poco? Haribol. Bueno, entonces, esto Srila Prabhupada lo está diciendo por las personas que son mayavadis o ateas, o no creen en Krishna. Consideran que Krishna y el cuerpo de Krishna son diferentes. Consideran que Krishna es un producto material y toma en algún momento, sí, una forma espiritual, pero su cuerpo y su ser son diferentes. Entonces ellos consideran que Krishna es una cosa y que su interior es otra cosa. Es una ofensa muy grande, ¿no? De parte así de estas personas. Bueno, gracias. Y lo otro que le quería preguntar, que nosotros no tenemos que, cuando estamos comunicándonos, decir yo percibo, yo siento, porque nuestros sentidos son imperfectos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el otro día surgió eso en una... nos juntamos varios devotos y, bueno, una devota le dijo a otro devoto que no tenía que dirigirse de esa manera. Entonces mi pregunta es, si yo quiero comentar algo que me está pasando a mí, ¿de qué manera lo expreso? ¿Cuál es la mejor manera de expresarse? Haribol. Por ejemplo, podemos decir, Prabhu o Mataji, desde algún aspecto de mi ego falso, actúo de esta manera, o percibo esto, o me molesta aquello, o no sé qué, o tal. Pero estoy muy claro que es mi ego falso. Estoy condicionado por mi ego falso. No digo yo, porque ya me estoy identificando con que soy eso. No. Yo soy el alma espiritual. O sea, es un pequeño truco que nos ayuda a cómo identificar. No, yo soy un alma, pero sí estoy condicionado, muy condicionado por muchos aspectos. Pero ese es mi ego falso. Gracias, Prabhu. Bueno, así entonces, a través de lo que fuimos hablando en la clase, espero que se haya podido así responder un poco la pregunta inicial, que era ¿qué es mejor para mí? Entonces, siempre debemos considerar que lo mejor para mí es lo que diga Krishna y el maestro espiritual. Siempre. En este caso, nosotros leemos el Bhagavad Gita, que son las palabras de Krishna, son instrucciones diarias de Krishna, que nos pueden ayudar en las situaciones de nuestra vida. Y, como veníamos hablando en la clase, la importancia de la persona del maestro espiritual. No en el sentido así, usar la relación con nuestro maestro espiritual para que él nos resuelva las situaciones, sino, por ejemplo, estamos viviendo una situación y nosotros le podemos plantear dos alternativas al maestro espiritual. Y ahí le podemos preguntar, según usted, ¿qué cree que es lo mejor para mí?
Así se le debe preguntar al maestro espiritual. Y no, Gurudeva, ¿usted qué cree? ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué me dice que tengo? O sea, yo quiero que él me dé las soluciones de las cosas que yo tengo que resolver. En verdad, siempre debo hacer mi trabajo interno y preguntarle al maestro espiritual por una sugerencia, que es lo mejor para mí. Ati, levantaste la mano. Haribol, Hare Krishna. Gracias, Prabhu, por la clase hermosa. No, me hizo acordar cuando estaba hablando de la importancia, ¿no? De uno refugiarse en un maestro espiritual como Arjuna lo hizo y realmente tener esa determinación y la seriedad y la humildad al tomar ese refugio en ese maestro y poder seguir las instrucciones. Me hizo acordar que Srila Prabhupada nos dejó como 3 ingredientes principales para la autorrealización, para uno poder autorrealizarse y realizar a Dios en nosotros mismos, que es Guru, Yadu y Shastra, ¿no? Son esos 3 ingredientes que tienen que ir sí o sí, no pueden no estar, como si en uno cuando va a hacer una torta tiene que estar la harina, tiene que estar, o sea, la parte del líquido tiene que estar, el dulce tiene que estar, entonces para la autorrealización Srila Prabhupada nos deja Guru, Sadhu, Sastra, que son los ingredientes principales para uno poder desarrollarse y avanzar espiritualmente, ¿no? Sin el Guru uno no tiene luz, como decía el Prabhu Hari, estamos a oscuras. Sin la asociación uno no puede purificarse, no puede purificar su corazón. Y sin la yastra, sin la palabra de Dios, de Krishna, estamos totalmente perdidos. Así que eso, me hizo acordar de eso. Muchas gracias, Prabhu. Haribol. Debemos así como pensar, nosotros en la vida en general tenemos gurús. Siempre tenemos un amigo, una amiga, una tía, un tío, la abuela, y siempre le pedimos consejos. Estamos buscando consejos en algún gurú, ¿no? Personas con mayor experiencia, pero estas personas nos pueden ayudar en cuanto a consejos de la vida material, digamos. Pero también necesitamos a alguien que lo haga en la vida espiritual, y ese es el maestro espiritual. Entonces, no debemos verlo como una figura muy extraña en nuestra vida, sino naturalizarla. Como necesito de él que me guíe, como busco en mi vida material también consejos de otras personas. Solo que el maestro espiritual tiene una visión integral, a diferencia de las personas que no tienen vida espiritual. Entonces, como nos decía aquí, tanto él nos puede ayudar en la vida material como en la vida espiritual. Entonces es como, esto requiere como un tiempo también, ¿no? La relación tiene que ir madurando, tiene que irse cultivando también. Al final, cuando nosotros logramos tener una relación con nuestro maestro espiritual natural, que queremos que él esté presente en nuestra vida, ¿no? Contarle lo que nos pasa. Por ejemplo, muchos gurús les gusta que sus discípulos por lo menos una vez al mes le escriban un informe o un mensajito. Mire, Gurudeva, estoy haciendo esto en tal lado, estoy viviendo, etcétera, y bueno, estoy complicado en estas situaciones o en estos aspectos. Que le cuente de su vida. Porque ahí el maestro, una vez le pregunté a mi maestro espiritual si las preguntas que yo le hacía está bien o estaba malo. Y él me dijo, déjeme hacer mi servicio como guru. Si usted no me pregunta qué servicio hago, ¿no? O sea, así como usted es discípulo, yo soy maestro espiritual, cada uno tiene como sus deberes y sus obligaciones, ¿no? Entonces, es como cultivar esa relación que sea natural. Y esto a veces también puede ser como un devoto, un Shiksha Guru, como está el maestro espiritual que nos inicia, pero están muchos devotos que son nuestros Shiksha Gurus. Pero lo principal de esta relación, por sobre todas las cosas, es
aceptar la posición de Arjuna, que necesitamos ayuda. Esto es lo más importante de esto, porque no podemos resolver, aunque, como nos decía acá, aunque si nosotros leamos y creemos que por nuestro intelecto, por nuestra erudición vamos a poder resolver las cosas, eso es solo información, porque queda solamente en una plataforma mental, emocional, pero no logra bajar al corazón. Pues solamente el maestro espiritual nos permite eso. Entonces, podemos tener mucho conocimiento, podemos tener así mucha información, pero lo más importante que nosotros debemos hacer es que esto llegue para alivianar nuestro corazón, sacarnos todas esas emociones, todos esos traumas que viven en nuestros corazones, porque debemos llegar livianitos al final de la vida. Ese es el trabajo del maestro espiritual. Ese es el servicio que él nos está ayudando a sacarnos mochilas y mochilas que nos pesan en la espalda de cosas, ¿no? Pero si nosotros, así como puede ser, cada practicante tiene también su tiempo, tiene sus momentos. Seguramente para muchos practicantes tal vez no consideren que en esta vida tiene que ser así, pero sí deben considerar que en sus futuras vidas tiene que estar el maestro espiritual, porque todos nosotros estamos en este proceso y tenemos que recorrer este camino, sí o sí. Tenemos que volvernos devotos de Krishna, tenemos que rendirnos a un maestro espiritual y un día tenemos que irnos con Krishna. Esto todos nosotros lo tenemos que hacer. Entonces, solo cuestión de el tiempo que necesitemos, ¿no? Como decía aquí, con sinceridad. Pero si todavía no considero así que me quiero rendir a un maestro espiritual, porque pero hay algunos practicantes o algunos devotos consideran que rendirse al maestro espiritual es un paso muy grande, en el sentido, voy a tener que renunciar a muchas cosas, me voy a tener que poner muy austero en tantos aspectos, hoy el maestro espiritual me va a apretar en tantas cosas y yo todavía no estoy. Y sin embargo, no es tan así. Sí, el maestro nos pide un poco de disciplina y nos pide un poco de compromiso, pero son tan misericordiosos que con lo poquito que nosotros estamos haciendo, así están súper felices. Nosotros consideramos que el maestro espiritual nos va a exigir demasiado y, no sé, creo que son muchas invenciones mentales que tenemos a veces de una relación de un discípulo y un maestro espiritual que podría ser la figura que él representa. Y cuando nosotros conseguimos naturalizar esa relación con el maestro espiritual, vemos, como decía antes, que él es un devoto, que tiene todas las cualidades lindas de un devoto, amoroso, compasivo, ¿no? Cosa que a nosotros nos gustaría desarrollar, él ya lo tiene. Entonces, si tiene esas cualidades, ¿por qué sería un maestro espiritual malo? ¿Por qué nos estaría solo así, buscando solamente las fallas para hacernos sentir mal? Al contrario, si nos busca esto es por su misericordia, porque nos quiere ayudar. Entonces, eso, si nosotros no podemos encontrar al maestro espiritual en esta vida, debemos refugiarnos en Srila Prabhupada. Eso es lo más importante. Arriba. Le leo la reflexión final. El verso 2.7 del Bhagavad Gita muestra cómo Arjuna, en su momento de mayor fragilidad, elige confiar plenamente en el Maestro Divino. Según Srila Prabhupada, este gesto marca el inicio de verdadera transformación interior, superar la confusión por medio de rendición y guía espiritual autorizada. Para nuestra vida es una invitación a reconocer nuestra necesidad de orientación y abrazar la humildad como vía hacia la verdadera sabiduría y paz. Srila Prabhupada aquí. Jai, Haribol. Jai. Haribol.
Bueno, muchas gracias por esta hermosa clase. Prabhu Hari Vilasa, gracias por todos los que pudieron estar presentes y los esperamos el próximo jueves a las 17 horas. Igualmente la clase queda grabada en YouTube también, si quieren entrar a mirarla, está esta clase y las otras. Haribol. Hare Krishna, Hare Bol.